Es un gusto tenerlos a todos ustedes. Eduardo, si quieres nos acompañas. Es un gusto como directora de la Casa de México darles una cordial bienvenida. La verdad es que esta conferencia magistral impartida por Eduardo esta tarde, Exit, sobrevivir en los Andes, pues es fantástica. Estaba yo comentando ahorita con Eduardo lo que ha sido la experiencia y lo que ha sido la vida después de haber tenido esta experiencia. Y le decía yo que por algo fue elegido, para podernos contar y para poder transmitirnos la maravilla que es la vida. La verdad es que la visita de Eduardo nos honra. Eduardo, es un gusto, como te dije, recibirte en la Casa de México, que nos inspires de partida doble. En primer lugar, porque representa la capacidad de un ser humano para afrontar y superar las experiencias más desafiantes que es capaz de conocer. Y en segundo lugar, porque ha transformado esas vivencias en un conocimiento que le permite la enseñanza de la resiliencia, la importancia en el trabajo conjunto y la presencia de estas dos actitudes y aptitudes en la vida en general. Como sin duda recordamos, el viernes 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya partió de Montevideo, Uruguay, rumbo a Santiago de Chile, sufriendo un aparatoso accidente en la cordillera de los Andes. Era primavera, pero muy nevada y muy complicado. En el avión viajaban 19 integrantes del equipo de rugby All Christians Club, 21 familiares y amigos y 5 tripulantes. En total, 45 personas, de las cuales solo sobrevivieron 16. Eduardo fue una de ellas. Durante el transcurso de 72 días, durante el mismo 13 de octubre hasta el 23 de diciembre, pero creo que tengo más las fechas, me decías que había sido Semana Santa, ¿no? No, está bien. Sí. ¿Está bien? Perdón. Eduardo y sus acompañantes sobrevivieron en condiciones de temperaturas extremas, con ausencia de medios de comunicación, de ropa, de alimentación, de bebida y en un entorno remoto y muy hostil. En cuestión de minutos y posteriormente de horas, de días, de semanas y de meses, los supervivientes experimentaron la más cruda experiencia sin dejar de pensar en la necesidad de encontrar la salida de la trampa en la que los Andes los tenía retenidos. Como señala Eduardo sobre esta charla, Exit fue la palabra que iluminó a los supervivientes durante 72 noches en el interior del fuselaje del avión estrellado en la cordillera de los Andes y simboliza la salida de una de las más importantes odiseas de supervivencia que hay en la historia. Querido Eduardo, querido público, muchas gracias por estar aquí. No. ¿Sí? Ah, sí, ahora sí. Ok. Es un placer para mí estar aquí, en esta ciudad que adoro, y en la Casa de México, nada menos. Que recién le contaba a Jimena, que todavía no sé por qué, desde que tengo uso de razón, me fascina México. Siempre me fascinó la música mexicana, las rancheras, el arte, la arquitectura moderna. Así que algún día sabré por qué, pero bueno, me fascina México, adoro a los mexicanos. Es perfecto estar aquí con ustedes hoy. Y además, venir a transmitirle algo de esta historia que me tocó vivir hace 50 años, que yo soy consciente de que no percibo realmente la magnitud de lo que vivimos, ¿no? 50 años después, en todo el mundo sigue habiendo un interés tremendo por acercarse a nuestra historia. Se siguen escribiendo libros, haciendo documentales, y ahora está la película que vi por segunda vez en la cierre del Festival de Venecia el sábado pasado, del genio español Bayona, Juan Antonio Bayona, que es una obra de arte en todos los sentidos. Y es la película que siempre esperé, ¿no?, que se hiciera. Hace 50 años que estamos esperando que alguien pueda contar con imágenes nuestra historia, ¿no?, tan especial y tan compleja y tan dura. Y ya se había hecho la película live americana, muy, muy americana, con un director totalmente de Hollywood, que a mí nunca me gustó, evidentemente. Y esperamos decenios hasta que se cruzó Bayona con nuestra historia, se obsesionó con la historia, hace 12 años está con el proyecto en la cabeza y empezó a elaborarlo. Y ahora está el resultado, que es algo
maravilloso, ya me dirán. Y les recomiendo que si les interesa verla, que la vean en los cines, ¿no? Es una película pensada para cine, 2 horas y media, hay que estar en silencio y concentrado en los Andes. Es muy impresionante, además, porque fue filmada en varios estudios, en Granada, en unos estudios en Madrid, pero todo lo que se ve del exterior fue filmado en el lugar nuestro, con drones y con helicópteros en 12 épocas que fueron a filmar ahí. O sea que para nosotros es algo realmente muy conmovedor, ¿no? Estamos ahí y estamos viendo exactamente el mismo paisaje, el cerro nevado, donde salía el sol y por donde se ponía, es realmente fantástica, ¿no? Muy conmovedora. O sea, te la recomiendo realmente. Aparte de la historia, además es una obra de arte cinematográfica, ¿no? Yo ayer, justo que estuve dando una charla en Manresa, en la cueva de los jesuitas, les comentaba que cuando salí de la cordillera, al poco tiempo, a los pocos días, ya nos empezaron muchos a decir, son unos apóstoles, tienen que salir por el mundo, transmitir lo que han aprendido. Y nosotros recién estamos ordenando nuestras ideas, empezando a conectarnos de vuelta con la civilización, y lo que menos queríamos y nos imaginábamos que íbamos a salir por el mundo a transmitir la historia. Y hoy día, naturalmente, y sin proponérmelo y sin sentirme un apóstol, es un poco lo que estoy haciendo, porque tengo historias que después les contaré increíbles de cómo ha ayudado a tanta gente esta historia y sigue ayudando, ¿no? Gente que ha estado al borde del suicidio, en estados de depresión muy agudos. Tengo un caso que después les contaré también, hace 2 meses en México, en Guadalajara. O sea que, sin quererlo, estoy siendo el apóstol que mi madre y tanto decían, tienen que salir por el mundo como apóstoles. En el año 72 habíamos organizado un segundo viaje a Santiago de Chile a jugar al rugby. Yo había sido el fundador del club de rugby de Old Christians, del colegio de los Christian Brothers of Ireland de Uruguay. Marcelo es mi íntimo amigo desde antes de nacer, porque nuestras madres eran amigas y quedaron embarazadas juntas y vivimos en un apartamento frente al otro, así que fuimos amigos antes de nacer. Era el capitán del equipo en ese momento, seguía jugando al rugby, siempre fue un fanático del rugby. Yo había fundado el club con él, le había puesto el nombre, le habíamos elegido el Old Christians. Había muy pocos clubes de rugby, el otro era del British School, que era el Old Boys, entonces bueno, fuimos el Old Christians, que siempre estamos compitiendo entre nosotros, ¿no? Yo no estaba jugando al rugby en ese momento, estaba estudiando y no tenía tiempo de ir a las prácticas, pero un día me llama Marcelo y me dice, mira, vamos a Chile de vuelta, aquí arrendamos un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya y nos va a salir muy barato. Santiago de Chile está sensacional, es baratísimo. En aquel momento, y no sé ahora ya, pues yo estoy en otra etapa de mi vida, pero las chilenas tenían un prestigio, una fama, eran las chilenas. Vamos a Chile, las chilenas, está baratísimo. Así que era todo perfecto. Barato, chilenas, estaba la cordillera nevada, yo pensaba ir a esquiar algún día, era perfecto. Vivíamos una vida muy fácil y tranquila en Montevideo. Teníamos familia que nos daban cariño, un lindo barrio, un colegio lindísimo, vacaciones en la playa o en el campo. Bueno, y aquel 13 de octubre, al final estuve con Marcelo tratando de conseguir pasajeros para llenar el avión, lo llenamos. Invité a varios de mis primos que ya no jugaban al rugby, que teníamos 25 años en ese momento, los mayores, y completamos el avión, estábamos felices. El 12 de octubre, feriado, era un fin de semana largo, por el 12 de octubre, partimos para Santiago. Hubo que hacer una parada técnica en Mendoza, una noche porque estaba el clima malo, no se podía cruzar la cordillera. Al día siguiente, rumbo al sur, con un paso más bajo, y comenzamos a cruzar los Andes. Muchos dicen que había mal tiempo, yo estoy seguro que no. Me acuerdo de estar mirando por la ventanilla del avión, veía los picos de los Andes, había mucha nieve por suerte, aunque era primavera. Había nubes también, se veía entre nubes el azul del cielo. Y el avión empezó a virar hacia el oeste para cruzar los Andes y después subir hacia el norte, hacia Santiago de Chile. Y por un motivo que todavía no sabemos cuál, después de 50 años, hay versiones de todo tipo, empezó a descender en la mitad de los Andes, con un error humano, evidentemente, del piloto. Yo me acuerdo clarísimo, ¿no?
lo que es la mente, como hay cosas que te quedan grabadas, que el tiempo no incide en que se te borren. Estaba mirando a la ventana, empezaron los picos cada vez más cerca, que empezó a llamar la atención, y de repente el avión empezó a sacudirse, y cada vez más, y sonido de crujido de los metales, y el sonido de los aviones, de los motores cada vez más agudo, y lo tengo también grabado en mi mente, hasta que en un momento empezamos a aterrorizar todos, ¿no? Yo me acuerdo que me puse en posición fetal, esperando el final, y bueno, el avión tocó con un ala a la punta de una roca, se partió en dos, entró una bocanada de aire helado con olor a querosén, inolvidable, y ahí ya estamos, digamos, esto se acabó todo. Sacudones, ruidos, gritos, y cuando parecía que ya el avión ya estaba deshecho y había chocado, se siguió deslizando por la nieve hasta que paró arriba de un glaciar, a casi 4.000 metros de altura, en el medio de los Andes, cerquita de la frontera argentino-chilena, del lado argentino, de los lugares más inhóspitos de la Tierra y de los más lindos también. Yo abrí los ojos pensando que era una pesadilla, que estaba en casa, en mi cama, y que iba a abrir los ojos y se iba a acabar esa pesadilla. Pero al abrir los ojos, muy cerquita de mis ojos, estaba la cara de la madre, la cabeza pobrecita de la madre de Nando Parrado, que estaba muerta. Entonces ahí realicé de que lo que estamos viendo era realidad. Y empezó la noche más horrorosa que se puedan imaginar. Habían muerto varios en el primer momento. Nosotros éramos 4 primos hermanos, Daniel Chourioste, se perdió en el momento del choque y murió, quedó enterrado en la nieve, después lo encontramos. Y éramos 3 primos más, Adolfo Strauch Urioste, primo doble mío, y Daniel Fernández Strauch, que increíblemente estábamos todos bien y sobrevivimos al final, ¿no? Marcelo, el capitán del equipo, enseguida tomó el liderazgo de ese caos y de ese grupo de gente desesperada que no sabíamos qué hacer. Calculan que había 30 grados bajo cero esas noches, o sea, caímos a eso creo que eran las 3, 4 de la tarde, y a las 2 o 3 horas ya había bajado la temperatura a 30 grados bajo cero. Y estábamos así, en camisa. Yo me había sacado el blazer que lo había puesto en el estante del avión, o sea que estamos así, con camisa, que después le contaré también otra historia paralela de ese blazer que es increíble, y que tiene que ver con México. Cuando Marcelo empezó a organizar, sacamos los cuerpos de los que estaban muertos y de los que pensábamos que estaban muertos para afuera, entre ellos Nando Parrado, que fue uno de los que después terminó saliendo a buscar rescate. Nando Parrado parecía que estaba muerto, lo dejamos afuera, quedó la cabeza semi afuera, con la cabeza apoyada en el frío, en el hielo o en la nieve, y al día siguiente nos dimos cuenta que no estaba muerto, y después, haciendo estudios los médicos, llegaron a la conclusión de que justamente no se murió, porque había tenido un gran golpe en la cabeza, y se hubiera muerto, se hubiera estado adentro sin el frío que le mantuvo eso, ¿no? Lo metimos para adentro, y estuvo 2 o 3 días inconsciente. Su madre se había muerto, su hermana estaba moribunda, que era muy conmovedor, ¿no? Verlo andando al lado de la hermana, derritiendo nieve en la boca y echándole gotitas en la boca de la hermana hasta que se murió. El problema del agua, dijimos, eso no vamos a tener ningún problema porque estamos rodeados de nieve. O sea que enseguida empezamos a agarrar nieve para saciar la sed desesperante a esa altura. El organismo necesita mucho más líquido a esa altura que a nivel del mar. O sea que al rato ya de estar ahí sentíamos una terrible sed. Agarramos la nieve, empezaron a caer las manos totalmente entumecidas, nos metimos en la boca, se nos hinchaba la garganta, se nos cerraba, era imposible hacer agua con la nieve. Y además estaba impregnada de querosén. Y cada vez que hablo de la sed y la nieve me viene sed. Esa fue una noche larga, se oían los gemidos y los lamentos de los que estaban heridos. Yo no encontré un lugar para acurrucarme y empezar a ordenar y serenarme. Pasé toda la noche buscando algún lugar para acurrucarme y no encontré, pisaba gente, me gritaban, me quieren matar. Una pobre señora que había subido al último momento al avión, que nadie la conocía, que murió esa noche. Y me gritaba todo el tiempo, me quieren asesinar, me quieren matar. Fue una noche realmente horrorosa, ¿no? Oías además los gemidos
y los lamentos de algunos, y después esos lamentos se desaparecían y te das cuenta que esa persona se había muerto, ¿no? 3 o 4 o 5 que murieron esa noche. Entre ellos el piloto, que el piloto contribuyó a desorientarnos, porque toda la noche nos dijo, pasamos Curicó, pasamos Curicó. Curicó era la ciudad chilena donde había que virar hacia el norte. Entonces siempre estuvimos convencidos que habíamos cruzado la cordillera, que estábamos del lado de Chile, ¿no? Nunca pensamos que estábamos del lado de Argentina, en la parte más alta de los Andes. Y el hombre evidentemente estaba con un tremendo cargo de conciencia y quería convencerse que había pasado Curicó, que había cruzado la cordillera. A la mañana siguiente salió el sol. Por un lado nos sentimos un poco más mejor anímicamente por la luz del sol, pero el panorama era aterrador y desolador. Los pedazos de chapa, cuerpos muertos de nuestros amigos. Empezamos a ordenar todos los cuerpos, los fuimos amontonando a un costado y tapándolos de nieve. A curar algunos heridos, había 2 que tenían los huesos rotos, había otro con heridas muy profundas, que desesperadamente pedían agua y bueno, apenas podíamos hacer agua porque había muy poco sol y era difícil derretir la nieve. A Adolfo, mi primo, se le ocurrió hacer unos embudos con unas chapas de aluminio y ahí poníamos la nieve y empezaba a derretirse gota a gota. Y así fuimos haciendo el agua, que al principio era muy difícil, después cuando hubo un poco más de sol era un poco más fácil, ¿no? Pero fue desesperante la sed que tuvimos por montones de días. Marcelo y casi todos estábamos esperando que nos vinieran a rescatar. Era un avión moderno, tenía buen equipo, supusimos que al día siguiente iban a aparecer a rescatarnos, o a más tardar al otro día. Si nos hubiéramos imaginado en ese momento que íbamos a estar 72 días, jamás lo hubiéramos resistido. Yo creo que nuestras mentes nos hubieran perdido, nos hubiéramos enloquecido. Pero ya esos primeros días empezamos a darnos cuenta de la capacidad que los seres humanos tenemos de adaptarnos, porque nos empezamos a adaptar rápidamente al frío, a la poca agua, a la poca alimentación. Había por suerte unos paquetes que habíamos comprado para llevar a los chilenos, que estaba muy desabastecido en Chile, unos chocolates, unas galletitas, algunas botellas de vino y de licor, que lo fuimos, Marcelo muy sabiamente, por si acaso, si el rescate demoraba más de 1, 2 o 3 días, fuimos consumiendo pequeñas porciones. Recuerdo que era una tapita de desodorante, era el vaso donde poníamos el vino, una porción para cada uno, licores, y era la única ración diaria, un traguito de alcohol, un pedacito de chocolate y un poco de pasta de diente, mientras hubo pasta de diente, que me acuerdo cómo disfrutábamos, ¿no? Esa pasta de diente, que hasta el día de hoy, a veces 50 años después, cuando siento el gusto de la pasta de diente, conecto con aquel momento, que relativo es todo, ¿no? Y disfrutaba pedazos de pasta de dientes hasta que se me derretía en la boca. Y eso duró muy pocos días. Algunos de los chicos salieron a hacer expediciones a ver si encontraban la cola que se había desaparecido, si había más alimentos o si encontraban más abrigo. Yo nunca pude mover demasiado, nunca me adapté a la altura, así que sufrí de la altura todo el tiempo. Hacía movimientos físicos y trataba de caminar y seguía, me faltaba el oxígeno, así que estuve más preso que nunca en un lugar que no podía alejarme más de 50 metros o 100 metros del fuselaje, ¿no? Adolfo, mi primo, salió con otros 2, me acuerdo un día, caminaron, no sé, 300, 400 metros, con la nieve que se hundían hasta la cintura. El tiempo había empezado a mejorar un poco. Y cuando volvió, exhaustos, ya habían estado 4 o 5 días comiendo ese pedacito de chocolate, unas galletitas y un poquito de vino y nada más. Nos íbamos debilitando rápidamente, nos damos cuenta que nuestras mentes empezaban a fallar, a debilitarse. Éramos conscientes de que era fundamental tener las mentes claras, había que tomar decisiones muy importantes todo el tiempo. Nuestra vida dependía de las decisiones que tomáramos y de lo que inventáramos y de nuestra creatividad. Y cuando vuelve Adolfo exhausto, me dice, tenemos que conseguir algún alimento, proteínas de algún lado. Si no, en 2 o 3 días vamos a estar ya que no vamos a tener ni capacidad para pensar. Y ahí sí nos morimos todos. Llegamos a probar los cinturones y cuero de zapatos a ver si podíamos comerlos y lograr sacar proteínas de ese cuero, cosa que fue imposible. Y ahí Adolfo, me acuerdo que me comenta lo que a algunos nos estaba pasando por la cabeza ya en ese momento. Era
conseguir las proteínas o morirnos, no había otra alternativa. Y las únicas proteínas eran las de los cuerpos de los muertos. Era una idea que nuestras mentes rechazaban, por supuesto, al principio. Teníamos 25 años y realmente queríamos vivir, teníamos 1000 proyectos. A mí me costó, por supuesto, romper el tabú, pero llegó un momento que dije, yo quiero seguir viviendo y no perjudico a nadie, esto es horroroso, pero habrá que hacerlo. Otros no aceptaban la idea. Me acuerdo Javier, muy, muy católico por temas religiosos, de ninguna manera. Javier estaba con su mujer, pobrecito, todavía estaban los dos. Habían sobrevivido los dos con 4 hijos en Montevideo que los esperaban. Y Javier se negaba totalmente. Marcelo lo mismo, ¿no? De ninguna manera, nos van a venir a rescatar. Eso eran 4 o 5 días después ya de habernos caído. Esperen que van a venir. Bueno, habían pasado unos aviones, hicieron unos movimientos que pensamos que eran señas de que nos habían visto, pero no nos vieron en absoluto, era imposible. Después cuando nos alejamos, cuando fueron a rescatar y nos alejamos, a los pocos metros que se alejaba, se desaparecía el avión en unas manchitas negras entre la nieve, imposible que nos ubicaran. Y al día siguiente hicimos un conciliábulo metidos, bueno, estamos siempre metidos entre ese pedazo chico de fuselaje que había quedado, que era unos 6 metros o 7, y estábamos 29 personas al principio acurrucadas, metidas ahí adentro, protegiéndonos del frío. Habíamos hecho una gran manta con todos los tapizados de los asientos, nos cubría la manta y con el calor humano nos manteníamos bastante calientes. A pesar de que me acuerdo que si quedaba algo de agua en alguna botella, la sacabas para afuera de la manta y el rato estaba congelada. Por lo tanto, siempre estuvimos viviendo bajo cero, ¿no? Adentro del fuselaje. Esa noche había que tomar decisiones porque ya había más de uno que estaba ya perdiendo realmente la capacidad de pensar. Marcelo seguía resistiendo a la idea. Y el argumento que convenció a todos fue el de ofrecernos unos a otros. Una cosa muy emocionante en mi vida, por cierto. Y le dije a Marcelo y otros, le dijeron a otros de sus amigos, yo no sé quién va a ser el alimento de quién. O yo voy a ser tu alimento, tú el mío, me vas a dar vida. Y qué más lindo eso que nuestros cuerpos queden tirados en la montaña y se lo coman los cóndores. Y eso fue un argumento que terminó convenciendo a todo el mundo. Realmente fue momentos muy, muy lindos, importantes de nuestra vida. Y era la única alternativa más, ¿no? De otra manera yo no estaría acá hoy si no hubiéramos tomado esa decisión. Bueno, y empezamos a vivir de esa manera. Y como les decía antes, el ser humano se adapta a todo tan asombrosamente y tan rápido que nos fuimos acostumbrando. Y a los pocos días no pensabas lo que estabas comiendo, el alimento, y comías y listo. Se hicieron varias expediciones a la cola, a buscar la cola, al final se encontró la cola, se trajo la batería, a ver si se podía hacer funcionar la radio del avión, que era imposible, había 1000 cablecitos por todos lados para conectar, era absolutamente imposible, así que nunca pudimos conectar la radio del avión. Pero teníamos una pequeña radio transistor que nos conectábamos con la civilización todos los días un rato, prendíamos la radio 1 minuto o 2 a ver qué pasaba, si nos estaban buscando, y los primeros días se hablaba de la búsqueda, que estaban rastreando toda la zona con aviones de la Fuerza Aérea Chilena, hasta que el 10º día en la radio escuchamos que se había suspendido la búsqueda. Fue una cosa horrorosa también, nos sentimos abandonados, olvidados, una tremenda desolación. Se suspendió la búsqueda del avión uruguayo después de 10 días, bla, 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 bla. Que se suponía que habían buscado, porque era una cosa protocolar, pero que jamás pensaron en la Fuerza Aérea, en el Servicio Aéreo de Rescate chileno, que iban a encontrar algo, ¿no? Que iban a encontrar vida. Este era el accidente, creo que el 45º accidente en la cordillera de los Andes, desde que se registran, y de los 44 anteriores no había habido jamás un sobreviviente, así que era uno más, era imposible que hubiera vida. Algunos se desesperaron, para todos fue un masazo terrible, pero a la vez ya nos sentíamos muy capaces de poder lucharla solos. Nos fuimos dando cuenta día a día lo que es la capacidad del ser humano, toda esa fuerza, esa capacidad que tenemos, que no utilizamos hasta que no llegamos a una situación límite.
pero la tenemos. Y es una de las cosas que a mí me desespera, tratar de comunicarle a la gente que todos sepamos la capacidad que tenemos y utilicémosla, aunque no lleguemos a una situación límite. Yo después, en mi vida, después de la cordillera, como todo el mundo, he tenido mil problemas y otras cordilleras, y he usado eso, o sea, he usado el poder que tenemos en la mente y realmente me ha dado resultados increíbles, ¿no? Así que, sin duda que hay que usarla, hay que ser consciente del poder que tenemos en nuestra maquinaria. Esa mente que además no sé, automáticamente se iba adaptando a la situación. Por ejemplo, cuando se moría alguien, uno de tus amigos al lado, o no al lado, y en vez de llorar como uno puede llorar acá tranquilo, se te cortaba, sentías como una especie de chicotazo de dolor y se cortaba la emoción, no podías llorar, no te salían lágrimas para no perder líquido y seguías enfocado a sobrevivir y a la lucha por la sobrevivencia, tratando de imaginar cosas, de pensar, de buscar soluciones. Así que nos fuimos adaptando, ya sentimos que estábamos solos en el mundo, que nadie nos iba a venir a buscar. El alimento, ya le decía, nos fuimos acostumbrando y prácticamente a los pocos días era lo mismo comer cualquier cosa. Y en la noche del 29 de octubre había sido un día con muchos ruidos extraños. Nosotros en Uruguay no tenemos montañas, así que no tenemos ni idea de lo que es la montaña, de los peligros y de las aludes, de las avalanchas. Pero ese día estaba muy, muy feo el tiempo, mucho viento y ruidos extraños que desconocíamos. Estábamos todos acurrucados adentro del fuselaje, como a las 9 de la noche. Y es muy curioso porque tuvimos, y fue una gran compañía, cigarrillos tuvimos hasta el final. Javier Metol, la familia, era dueña de una fábrica de cigarrillos en Uruguay y llevaba decenas de paquetes para amigos chilenos que estaban desabastecidos. O sea que fumamos 6 o 7 cigarros por día durante todos los días de los 72, con algunas excepciones de pocos que no fumaban. Creo que Nando nunca fumó y Gustavo Servino tampoco. Gustavo Servino me acuerdo que lo usaba como moneda. Venía y te decía, te doy 2 cigarros y me das un poco más de agua. Y cada uno negociaba como podía. Pero el cigarro, que lo odio ahora, hace años que lo dejé, lo detesto, pero en ese momento fue una gran compañía. Agarrabas el cigarro, lo prendías, te concentrabas en el cigarro, te olvidabas por unos minutos del horror. Así que era un gran compañero. Y esa noche, y de noche especialmente, nos veía las brasas y pensaba que había otro despierto, que estábamos en lo mismo. Sentías compañía. También, como decía Jimena hoy, el cartel de Exit fue mi gran compañero de las noches. Lo miraba, pensaba, mirando el cartelito ese con la luz verdosa y pensando siempre, salida, voy a salir. Entonces, sin duda que es un signo de que vamos a salir y vamos a salir, ya somos capaces de luchar y vamos a salir. Esa noche había muchos puchos prendidos, muchas brasitas, porque estábamos todos muy estresados y muy nerviosos con todos esos ruidos. A mí me había tocado, Marcelo había propuesto y nos pareció buena idea, íbamos rotando los lugares para dormir, para que nos tocara los menos horribles en algún momento, ¿no? Los que estábamos al lado de la parte rota del avión eran horribles, te morías de frío. El que estaba al lado de la cabina era un poquito menos frío. Era menos frío, era el mejor lugar para dormir, pero a pocos centímetros tenías a los 2 pilotos muertos que quedaron enganchados entre los fierros y nunca los pudimos sacar, ¿no? Así que también la relatividad de lo confortable de ese lugar, a pesar de que era así, con dos cuerpos muertos a pocos centímetros de tu cabeza. A Marcelo justo le había tocado contra la cabina, yo estaba al lado de él, Adolfo, mi primo, a la derecha, tensos, hablando, cambiamos ideas muy despacio, hablamos lento, hablamos con poco volumen, no gastamos energía, como una cosa automática. No nos lo proponíamos, pero era lo que nos nacía. Hablamos poca pavada, casi ninguna, y en tonos bajos. Y de repente empezamos a sentir como un temblor rarísimo, un ruido imponente, como que pasaban galopando miles de caballos alrededor del fuselaje. Era una masa enorme de nieve, una avalancha que corrió por el canal que había dejado el avión al caer 15 días antes. Se metió dentro del fuselaje, nos apretó a todos y a los pocos minutos vino otra masa atrás y comprimió la primera. Así que quedamos comprimidos dentro de una masa de hielo, apretados, no podíamos ni movernos, casi sin oxígeno. El 29 de octubre. Y ahí tuve una experiencia muy inolvidable.
porque empecé a ir hacia la muerte. Al principio, bueno, acá me muero, no podía respirar, sentí que me faltaba el oxígeno. Primero me vino el pánico y terror de ir hacia lo desconocido, después una tristeza y una nostalgia de dejar la vida, de no poder hacer todo lo que tenía proyectado hacer, una tristeza de hacer sufrir a los viejos que, bueno, que me estaban esperando. Me acuerdo que me despedí de ellos y les pedí disculpas. Entonces, esos pocos minutos que estuve antes de casi de morirme, paso mi vida en imágenes, que también es tan raro el tema del tiempo, el misterio del tiempo, lo relativo del tiempo, porque yo tengo la sensación de que fueron minutos, largos minutos o hasta decenas de minutos, todas las cosas que me pasaron en la cabeza, todas las sensaciones y emociones que tuve, esas imágenes de la vida en colores que me pasaron claritas, hasta que llegó un momento que empecé a sentir una especie de placer y de plenitud, de que me iba hacia una cosa maravillosa, y empecé a sentir unas terribles ganas de seguir y seguir. Llegó un momento también que estaba convencido que había pasado la línea de la vida y la muerte. Digo, me morí, a ver qué pasa, ojalá siga, qué lindo, qué placer, era un placer absoluto. Y estaba alejándome del horror y el sufrimiento de la cordillera, así que realmente estaba en un estado de felicidad y de euforia total. Probablemente habían sido 3 minutos hasta que prácticamente me había quedado sin oxígeno. Y Adolfo, que estaba al lado mío, mi primo, se empezó a aflojar, entró una bocanada de oxígeno y otra vez volví a la vida en el avión. Al principio con desesperación. Quería agarrarme de aquello hacia donde iba y que no me trajera de vuelta hacia atrás, hacia el horror de la cordillera. Pero a los pocos segundos o minutos de sentirme vivo, otra vez me dio unas ganas de seguir luchando. Marcelo, empezamos a tratar de destaparlo, estaba todo como hielo, así que era dificilísimo, te lastimabas todas las manos y las uñas, y Marcelo estaba muerto al lado mío con una cara de placidez envidiable, que me acuerdo clarito también, que hasta tuve un poco de envidia en ese momento de él, de haberse ido de ese horror y de ese sufrimiento, de esa lucha sin cuartel diaria. Pero como les decía antes, era como un chicotazo de dolor, mi amigo toda la vida, era socio mío en arquitectura. Sentía como una especie de shock eléctrico, profundo dolor, y después se cortaba la emoción, a seguir luchándola, a seguir pensando qué hacer para sobrevivir. Ahí estuvimos enterrados 3 días, debajo de una capa enorme de nieve. Pensamos que el tiempo estaba muy feo afuera, que seguía la tormenta, no oíamos nada, ni prácticamente no teníamos luz del sol. Los cuerpos que habíamos estado utilizando, que estaban afuera, bueno, eso quedó totalmente afuera y totalmente tapados. O sea que tuvimos que empezar a utilizar los cuerpos que se habían muerto recién, que fue otro momento espantoso. Tuvimos que también acostumbrarnos a eso en ese momento y aceptarlo, porque también era la única manera de seguir viviendo. La única ventaja que tuvieron esos días que no hacía frío. Era una especie de iglú, una capa enorme de nieve, no hacía nada de frío adentro. Tenía un espacio así, más o menos, el fuselaje al principio, y cuando entró la avalancha se había quedado la mitad. Así que tuvimos como 3 días en un espacio así apretados entre el hielo y los cuerpos que habían quedado muertos. Ahí se murió la mujer de Javier Metol, pobrecita, era la única mujer, la última que tuvimos. Nuestra madre de la cordillera, que no sabe lo necesarias que son ustedes, ¿no? Las cosas que hacen y que dicen, que necesitamos que nos digan, que solamente una mujer lo puede hacer, ¿no? Como una mamá. Y fue así realmente, liviana, sobre todo con los menores, siempre estaba dándoles ánimo, y como una madre divina. Y Javier se murió hace como 10 años, Javier fue el primero, pero era tan católico que al principio había agradecido, bueno, por supuesto, el accidente, pero habían quedado los 2 vivos para poder volver a sus hijos en Montevideo, 4 chicos. Y después de la avalancha se había muerto su mujer adorada, y le seguía agradeciendo a Dios de que él había quedado vivo para poder llevarles el amor de su mujer a sus hijos. Era realmente un santo en vida, Javier. Al tercer día, alguien quiso prender un cigarrillo y el encendedor no hacía llama. Entonces nos dimos cuenta que nos estamos quedando sin oxígeno. Y desesperadamente empezamos a hacer un hueco para salir a la intemperie, al exterior. Y logramos hacer un hueco, empezamos a salir, y afuera era un día esplendoroso, el cielo azul. Era como que hubiera empezado otra etapa, ¿no? Toda esa mugre, los restos
horribles, macabros, que había todo alrededor del avión, había quedado todo tapado de blanco, todo limpio, límpido, y era como que empezaba otra nueva etapa, ¿no? Y ahí tuve una experiencia muy, una de las 2, 3 veces que tuve una experiencia como de meditación, que ahora le llamamos de otra manera, porque bueno, estaba hablando con gente que estudia esos fenómenos, esos cambios de estado y de conciencia, como pasar un umbral, ¿no? Me tiré en la nieve, en ese cielo azul totalmente silencioso, la nieve blanca, nieve recién caída que absorbía los más mínimos sonidos y que era un silencio absoluto. Y tuve una experiencia, mi espíritu sentía que se expandía por el universo, por el cosmos. La mente la tenía totalmente quieta, tranquila, y sentía eso, que se expandía por todo el universo, que me fundía yo con la naturaleza, y después volvía mi mente a mi cuerpo, me sentía feliz, pleno, como purificado. Fue una cosa realmente muy, muy emocionante, me fue muy útil a mí, porque esos minutos que estaba en ese estado tan separado de lo material y de la cordillera, me cargaba, me daba fuerza, volvía, me sentía con mucho más ganas y más fuerza de seguir luchándola, ¿no? Y hasta el día de hoy he vuelto a la cordillera muchas veces tratando de que se me dé ese estado que tuve 3 veces ahí. Y hasta el año pasado, que volví con 6 mexicanos de Guadalajara, nunca me había pasado. Siempre estaba buscándolo, y el año pasado, con algunos tips que me dio un amigo sacerdote jesuita acá de Cataluña, logré volver unos minutos a ese estado increíble. Es asombroso, ¿no? Y lo que es la mente, porque es dura la subida. Yo fui 20 veces a la cordillera, que te diré por qué también, por qué razón voy y vuelvo. Es dura, son 4 horas a caballo, un campamento que llegas a casi 3.000 metros, y al día siguiente 4 o 5 horas a caballo más, que llegas casi hasta los 4.000 metros. Y tenés que en un día subir hasta los 4.000 metros y volver al campamento es realmente agotador, ¿no? El caballo va al paso, pero en zigzags, son horas y horas y horas en el caballo. O sea que cuando llegas al campamento de vuelta llegas exhausto. Es lo que me ha pasado a mí siempre. Estos chicos que venían conmigo de Guadalajara, alrededor de 30 años, llegaron liquidados, muertos de cansados al campamento. Y yo, después de esa experiencia, de ese estado de cruzar el umbral, que mi espíritu llegó a otro nivel, asombrosamente no me cansé. Llegué al campamento fresco como una lechuga y nadie podía creer. 75 pirulos, ellos de 30, y yo estaba fresquito, y ellos, como era lo natural y lógico, estaban cansadísimos. O sea que es una cosa fantástica, ¿no? La mente y lo que incide en el cuerpo, somos una sola unidad. Y he vuelto 20 veces a la cordillera porque, aunque muchos me dicen que estoy loco y que vamos a volver a ese lugar con todo lo que sufrieron, qué cosa más horrible, qué te da. Y vuelvo porque yo todo lo negativo lo voy dejando atrás. Es un cernidor, me voy quedando con todo lo que me sirve. Llegar a ese lugar magnífico, bajo purificado, es una especie de retiro espiritual. Me acerco a la tumba de mis amigos, que en aquel momento no los podía llorar y ahora sí los lloro tranquilo, que también es otra cosa que me impresiona de lo relativo del tiempo, ¿no? Porque 50 años después, a veces 40 o 30, he ido 20 veces, he ido una cantidad de veces, y me siento medio estúpido llorar al lado de la tumba de un amigo que se murió hace 40 años, pero el tiempo es muy relativo. Y ahora puedo llorar y lloro tranquilo. Y además siempre vamos con gente que me acompaña de todas partes del mundo, que ya van compenetradas con la historia, y en ese lugar, con una energía especial, nos conectamos todos, y es una experiencia magnífica. Realmente es muy, muy lindo. Sigo yendo, ahora en diciembre vuelvo otra vez, con una cantidad de gente, que a raíz además de la película, todo lo que se ha hablado de vuelta de la historia nuestra, hay un montón de gente interesada en ir, así que ahí voy. Ahí nos fuimos acostumbrando, una vez que salimos ordenamos otra vez los cuerpos y limpiamos el fuselaje, y empezamos a pensar en la expedición final, preparando a los que estaban más fuertes psicológicamente y físicamente, siempre pensando salir hacia el oeste, porque pensamos que estamos en Chile, y pensamos que detrás de la montaña que se veía al oeste, al asomarnos a la cima, seguramente iban a aparecer todos los verdes valles de Chile. Eran unas imágenes que teníamos grabadas siempre en la cabeza, los verdes valles de Chile, de aquel lado seguro. Lo mismo que el sonido de helicópteros. Muchas veces sentíamos el sonido de helicópteros
Era como lo teníamos metido en la cabeza y cada 2 por 3, ay, viene, se siente el helicóptero. Bueno, al final nunca vinieron los helicópteros. Elegimos a los 3 más fuertes, a Parrado, a Canessa y a Vicentín. Los preparamos para la salida con el equipo mejor posible, que eran zapatos de rugby, jeans. Le habíamos hecho unas bolsas de dormir con toda la capa aislante del avión, cosa que era bien térmico. Unas piernas de pantalón llenas de carne, que eran unas bolsas de alimento. Y resolvimos que ya tenía que ir saliendo. Muchos habían querido salir antes, pero el tiempo era imposible, se hubieran muerto de noche con los fríos y la nieve estaba muy profunda. Pero 2 cosas nos hicieron resolver que había que salir. Una, que se murió justamente Numa, el último de los que se murió, que lo van a ver en la película, que es el que, la voz en off que va narrando todo, que está muy bien logrado, ¿no? por Bayona, Numa Turcati. Pero además era el 12 de diciembre, el día que salieron, y nos estamos acercando a la Navidad. Era absolutamente imposible imaginarse una Navidad ahí. Estar en Nochebuena ahí, pensando que en nuestras casas estaban nuestros padres desesperados porque nos habíamos muerto. O sea que ya estamos decididos a que había que salir antes de Navidad. Chau. Pasara lo que pasara y el tiempo estuviera como estuviera. Y esa mañana, el 12 de diciembre, los 3 expedicionarios preparados con todo su equipo, nos despedimos. Una despedida muy emotiva también, porque con ciertas dudas, por cierto, pero con la última esperanza que nos quedaba. Y salieron. Nando, al salir, que fue uno de los motivos más que lo impulsó a iba a salir de todas maneras, nos dijo, si tienen que usar a mi madre y a mi hermana, utilícenla. Pero además, cuando Nando tomó conciencia, después de la primera noche que había quedado inconsciente, varios días, 2 o 3 días estuvo inconsciente, y se despertó y nos explicó qué había pasado, le explicamos lo que había pasado, que se había muerto la madre, que Susi estaba moribunda, la hermana, y dijo, yo voy a salir de acá y le voy a contarle a mi hijo lo que pasó. Lo dijo absolutamente convencido, con un convencimiento tan grande que siempre me ayudó mucho a mí a tener esperanza, porque sabía que Nando iba a salir, sí y sí. Y lo increíble que nunca me imaginé que ese señor, Celer Parrado, el padre de Nando, que fue el motivo por el cual Nando salió, porque ahí el amor fue fundamental. Si nosotros no hubiéramos sentido y tenido ese amor y esa gente que queríamos afuera para llegar a ellos, como nuestros padres o las novias que tenían algunos, el amor absolutamente fundamental. Sin haber tenido ese objetivo no hubiéramos luchado lo que luchamos, eso está clarísimo, siempre lo hablamos, ¿no? Así que el amor fue un elemento fundamental, el amor a la vida, el amor a nuestros padres para llegar, que era la zanahoria que teníamos para seguir luchándola, el amor a la naturaleza, el amor a la vida, jóvenes, el amor, fundamental fue el amor. Pero ese señor, que yo no lo conocía para nada, nunca me imaginé que fue pieza fundamental para que yo hoy esté aquí vivo, porque si no probablemente no estaría. Nunca me imaginé que 35 años después iba a llevar sus cenizas en mi mochila a ese lugar, porque me encontré con la hermana de Nando, me crucé en una fiesta y me dijo, mira, papá se murió hace 3 años, quiere que sus cenizas vayan a donde está su mujer y Susi, mi hermana. Nando ya fue muchas veces y no piensa volver. No me das una mano, tú que vas casi todos los años. Y, sí, por supuesto, Graciela. Así que hace 5 o 6 años, ahí marché yo con las cenizas de ese señor que fue fundamental en todo el círculo que se cerró en mi mochila, que también fue otro evento tan conmovedor con Graciela, la hija, y llevé las cenizas a donde estaban los restos de su mujer y su otra hija. Los expedicionarios los vimos 3 días subir la ladera de esa montaña, cosa que nos puso muy nerviosos. Ya pensamos que en un día iban a desaparecer y al día siguiente iban a aparecer los helicópteros. Más o menos lo que se imaginaban. No teníamos ni idea de lo que es la montaña y las distancias y las alturas de esos monstruos de montañas. O sea, cuando estuvieron 3 días subidos, dijimos, la pucha, esto es más difícil de lo que pensamos. Se empezamos a poner ya nerviosos, ¿no? Y el tercer día, Tintín baja, se tira con unos armadones, en pocas horas bajó y llegó hasta el fuselaje. ¿Qué pasó, negro? ¿Por qué bajás? Pensamos que los otros habían muerto, se habían caído en una grieta. Y nos explica, no pasa que nos asomamos para el otro lado, esperando ver los verdes valles de Chile,
y lo que vimos fueron kilómetros y kilómetros y kilómetros de picos nevados, rocas, hasta el infinito. Entonces pensamos que mejor que se irán dos con más alimentos, más abrigos, y, bueno, y yo esperar acá. Y ahí empezó la espera de una semana más, que al principio era una espera tranquila, estábamos calmos, no teníamos nada que hacer, el tiempo era muy lindo, pero a medida que pasaban los días nos ponía muy, muy inquietos. Nos empezamos a poner inquietos porque no teníamos noticias todos los días, nos conectamos con la radio y nada. Y al tal la soledad y el abandono y la desolación que sentíamos. Yo cada vez que me acuerdo de ese hecho, me impresiona, ¿no? Lo que era la soledad y la desolación. Que nos sentimos súper acompañados y hasta felices cuando 4 ojos nos miraban. La primera vez que un ser vivo nos miraba, que eran dos cóndores que nos sobrevolaron, buscando carroñas, hacían picadas y huían porque veían movimientos, y nosotros tratando de que se acercaran para poder matarlos y comerlos, así que fue una comunión y un contacto de 2 días, pero nos sentimos acompañados, eso fue brutal, ¿no? A qué grado de soledad y desolación y abandono nos habíamos llegado a sentir. Desaparecieron los cóndores y ya quedaban. Había pasado como 5 o 6 días y sin noticias, siempre escuchamos la radio, se oían las radios uruguayas hablando del fin de año, de Navidad, del verano, de las playas. Era una sensación, no sé si se pueden dar cuenta de lo que podíamos llegar a sentir aislados en la montaña, oyendo hablar del verano y Papá Noel, y la Navidad, y música navideña, era una cosa angustiosa. Que ya teníamos decidido también, si ellos no aparecían antes de Navidad, nos íbamos a tirar todos para el oeste, a ver si por ese lado podíamos salir antes de Navidad, que hubiera sido imposible, estamos todos muy débiles, los que quedamos, y además era imposible llegar a la Argentina, hay dos ríos que cruzar, que lo hubiese sido totalmente imposible. Pero ya estamos decididos a morirnos saliendo antes de Navidad. Y el 22 de diciembre, tempranito, una mañana esplendorosa, sin viento, esos días realmente yo los llegué a disfrutar mucho, que también mucha gente no entiende, pero sí, yo los llegué a disfrutar. Ya no había nada que hacer y era una maravilla de naturaleza silenciosa y nítida y espectacular. Salía el sol por atrás del volcán soñado y se empezaba a poner todos esos colores de la mañana. Salía Daniel Fernández con la radio siempre, a ver si se oía noticias de los expedicionarios. Y esa mañana empezamos a oír entre interferencias electrostáticas los nombres de Canés y Parrado. Canés, Parrado. Nos pusimos realmente nerviosísimos y emocionados, pero no nos damos cuenta de qué estaban diciendo, ¿no? Qué noticias se trataba. Si era una lista de los que estábamos muertos en la cordillera o qué. Y de repente movimos el dial y en una estación nítida y perfecto sonido empezó a sonar el Ave María de Bach Gounod. En ese escenario de silencio, no sé si hay lo que la memorizan, se acuerdan cómo suena esa Ave María de Bach Gounod, que es una maravilla. Bueno, para mí, por cierto, es la música más maravillosa que he escuchado en mi vida. Y para mí fue una señal de que habían llegado, ¿no? Sin duda, no pude interpretarlo de otra manera. Era la naturaleza o Dios o el cosmos o lo que sea, nos había mandado ese mensaje de esa manera. Y salí eufórico a avisarle a todos los chicos que estaban adentro del fuselaje, con cara de moribundo ya. Roy Harley había adelgazado 40 kilos, están los pómulos hundidos, los ojos salidos. Roy y Coche Inciarte, pobrecito, se murió hace 2 meses, pero estaba a punto de morirse también. Coche muy debilitado. Yo había perdido 25 kilos, me sentía bastante bien, pero había otros que realmente eran cadáveres vivientes. Pero al oír la noticia, cambió la expresión de las caras, empezaron a brillar los ojos, empezaron a salir todos para afuera del fuselaje. Una alegría, imagínense, ¿no? Después de esa lucha de 72 días, parecía que había llegado el día de que nos iban a rescatar. Y efectivamente, después empezó la noticia a decirle completa, son 2 uruguayos, parece que quedan 14 más arriba. El Servicio de Rescate Chileno está organizando para la búsqueda. Entonces estamos en éxtasis de felicidad. Y empezamos a conectarnos con la civilización. Había tenido que desconectarnos totalmente porque era la única manera de vivir. Todas las normas y hábitos, etcétera, nos habíamos cambiado totalmente. Nunca más nos peinamos, nunca más nos lavamos los dientes, comíamos lo que comíamos con las manos, hacíamos pis en una cámara de
de pelota de rugby adentro del fuselaje, porque hacía mucho frío y casi nunca se podía salir de noche. O sea que te llegaba la pelota de rugby inmunda, llena de pis de todos, y era el momento de placer que tenías las manos calentitas y te quedabas un rato con eso. También qué relativo todo, ¿no? Después la pasabas y bueno. Nos parecía normal y era la manera que vivimos. Hablando de eso, me acuerdo muchas noches, que a pesar del frío salía al baño, esas noches claras que se ven millones de estrellas más que acá abajo, silencio absoluto, y me quedaba ahí extasiado. Salía a hacer pis y me quedaba extasiado mirando las estrellas hasta que empezaba a sentir que me congelaba y me metía para adentro de vuelta. Pero fueron esos momentos de placer también que pude tener, conexión con esa naturaleza maravillosa. Y nos peinamos algunos, y estábamos con los pelos todos engrasados y nos peinamos y nos quedaba como engominados, perfectos. Había un cepillo de dientes, también nos lavamos los dientes con nieve y cepillos de dientes. Fue muy gracioso porque Carlitos Páez le dio por afeitarse, se afeitó todo, entonces la cara le quedó toda colorada, hinchada. Y cuando llegaron los rescatistas, vieron a un gordito rosado y fumando y no entendían nada. ¿Qué pasaba? Allá arriba eran todos cadáveres y un rosadito fumando. Y otra cosa curiosa, que sentimos necesidad de hacernos un bolso y agarrar objetos del avión, que después entendimos, fuimos analizando y entendiendo por qué. Y me acuerdo que yo me agarré unas herramientas que todavía las tengo, una pinza, un destornillador, una llave inglesa, el cartel de Exit, me hice un bolsito, y Daniel, mi primo, me decía también la desconexión con la realidad. Me decía, no, ¿cómo te has llevado esas herramientas que son del ejército, son de la Fuerza Aérea? ¿No? Entonces, qué increíble, ¿no? Y no es tarado, y no estaba bobo, Daniel, pero estamos desconectados de la realidad de muchas cosas. Jate joder, Daniel, no en broma, hasta el día de hoy tengo esas herramientas. Y a las 2 de la tarde, 2:30, empezamos a sentir la otra música maravillosa que siempre esperamos sentir. Empezaron a mirar para arriba si venían los helicópteros, al final los helicópteros aparecieron por el valle, no habían podido cruzar por arriba porque estaban muy pesados de combustible, aparecieron 3 helicópteros por el valle, por el lado argentino, a rescatarnos, qué alegría. No pudieron bajar a la nieve, tocar la nieve porque estaba muy inclinado el terreno y había ya turbulencia, así que quedaron suspendidos en el aire. Nos fuimos arrimando a lo que pudimos, nos ayudaban los rescatistas, unos de abajo nos empujaban, y salió el primer helicóptero con 8 de nosotros. Y nosotros tuvimos que hacer una noche más porque se puso feo el tiempo y tuvimos que venir a buscarnos al día siguiente, pero yo fui de los que salía el primer día. Se empezó a alejar el helicóptero y sentí, y creo que a muchos nos pasó también, una cosa inesperada, fue también una tremenda nostalgia. Empezó a achicar el fuselaje, como alejándonos del lugar. Era de los días más felices de nuestras vidas, que estamos salvados. Nos sentimos una nostalgia enorme, que después nos dimos cuenta, era un lugar donde habíamos vivido los momentos más intensos de nuestra vida, habíamos aprendido tanto de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de esa naturaleza maravillosa, de ese espíritu que se expandió, y nos daba una lástima horrible irnos y no volver nunca más, quedaban nuestros amigos muertos. Habíamos organizado la Sociedad de la Nieve sin ningún recurso más que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro tesón, nuestro equipo funcionando como un órgano. Y sí, sentimos esa nostalgia inesperada en los días más felices de nuestras vidas. Ahí salimos en el helicóptero, desapareció rápidamente el puntito negro y el helicóptero paró la primera vez en la mitad de la montaña, el Valle de los Maitenes. Ahí nos estaban esperando enfermeros y se abrió la puerta del helicóptero mío y entró una bocanada de aire con olor a pasto, que siempre digo que sentí exactamente como si volviera a nacer, ¿no? Sentí como que salía de adentro de mi madre de vuelta a una vida que yo había generado, que yo había elegido, que yo había luchado. Así que esta vida segunda mía es distinta y me la merezco más que la otra, porque la luché yo. Fue una tremenda satisfacción para todos, ¿no? Haber logrado seguir viviendo. Nos tiramos al pasto, arranqué, hay unos tréboles con florcitas, sentí el olor a flores, y lo veía a Carlitos que se había tirado al lado mío para que oliera las flores, y Carlitos se les empezó a comer, a comer tréboles con desesperación, algo verde y fresco después de 2 meses y medio. Fue realmente maravilloso.
y vimos venir una horda de periodistas hacia nosotros, en la mitad de la montaña, que no entendíamos nada qué estaba pasando. Y miramos para atrás a ver qué había tras nuestro, porque venían abajo las cámaras. Ya habían llegado los medios, y la noticia había corrido rápidamente. De ahí nos llevaron al hospital de San Fernando, una ciudad chilena, donde pasé la primera noche. Comí chocolate, me acuerdo, la primera cosa que comí fue un poco de chocolate ahí en los maitenes. Nos llevaron al hospital de San Fernando, una cama llena de sábanas y colchón, un hospital antiguo, un cuarto enorme. Nos bañamos también por primera vez en 2 meses y medio. Ahí me saqué el pantalón y me di cuenta que tenía una herida enorme, herida acá y otra acá. Todo el pantalón lleno de sangre seca, que nunca me había dado cuenta, porque el pantalón nunca me lo había sacado del todo en 72 días. Y los medios, lo que son los medios, eran unos baños enormes con unas banderolas angostas arriba. Cuando nos estábamos bañando, veíamos las cámaras de periodistas que querían tratar de captarnos, una especie de locura por las noticias, ¿no? Que evidentemente les fue muy bien y vendieron mucha noticia en ese momento con el tema del canibalismo, de la trofofagia. Fue brillante negocio para muchos. Ahí fue el primer encuentro con mamá que llegó. La vieja estaba convencida que estaba vivo, siempre creyó que estaba vivo, y le decían que era imposible, que es ridículo, estás loca. Iban a darle el peso y dice, que no digas nada, que Eduardo está vivo. Que lo contaba recién a Jimena, todas, de las 16 que sobrevivimos, 15 madres estaban seguras que estábamos vivos, sentían que estábamos vivos y no había quien las convenciera de que era imposible. O sea que mamá apenas oyó la noticia que habían llegado Canés y Parrado, se tomó el primer avión y se fue para Chile. Estaba segura que yo estaba vivo. Papá, con genes alemanes, esperó la noticia concreta para la lista. Al avión siguiente, o los 2 aviones siguientes, no sé cuántos vuelos. Pero mamá llegó a San Fernando, ella me encontró en San Fernando, y también es típico de todas nuestras madres, que decían que sí, no, para ir a la cordillera de los Andes hay conejitos y está lleno de líquenes. Y se empezaron a imaginar una especie de restaurante en la cordillera, ¿no? Y la vieja, la gente me pregunta qué fue lo primero que se dijeron, no dijimos nada. Evidentemente, el idioma español no tiene palabras para esos momentos. Fue un abrazo largo. Y después la vieja se separó y me dijo, comieron conejitos y líquenes y yuyos. Y nosotros habíamos perdido toda la diplomacia y los filtros. No, mamá, comimos la carne de los muertos. Y la vieja me miró y se rió con un rictus forzado. Y después tuvo que empezar a darse cuenta que era la única manera, ¿no? Nuestros padres sufrieron como locos, obviamente, ¿no? De toda la reacción del mundo, de cómo habían sobrevivido. Y en un momento, unos días después de llegar a Montevideo, nos convencieron, no nos convencieron nada, pero lo hicimos para hacerles un favor de que fuéramos a un psicólogo, que nos ayuda psicológica, no necesitarán. Y bueno, yo qué sé, yo no necesito nada, si querés voy. Y fuimos 3 veces, éramos como 8 o 10 de nosotros, y fue muy gracioso porque ninguno sentía que necesitaba una ayuda psicológica. Y la pobre psiquiatra, que era una número 1 de Montevideo en ese momento, casi la enloquecimos a ella, porque miraba su librito y no sabía qué hacer con nosotros, qué preguntarnos, le decíamos cosas que la dejamos descolocada. Así que fuimos 2 o 3 veces y al final no fuimos más, por el doctora Bacchini. Y después llegamos a Santiago, pasamos una semana en Santiago. Pasamos la Navidad en Santiago, la Navidad más linda de mi vida, sin duda, de nuestras vidas. Comimos, estaba en un cuarto en una habitación con Adolfo, mi primo. Los chilenos nos llevaban de todo, de regalos, de chocolates, de mariscos, de vinos, de galletitas. Y nosotros no paramos de comer, teníamos el estómago chiquitito y comíamos y comíamos y comíamos. Y la pasita nos hacía así, nos íbamos al baño y seguimos comiendo y tomamos vino y tomamos pisco. Era una cosa imposible de controlar, increíble, ¿no? Nos sentíamos horrible, pero no podíamos parar de comer. Y de ahí marchamos a Montevideo en avión, que ni cuenta nos dimos, y fue una apoteósica recibida también, y lo más conmovedor, inimaginable, ¿no? Todas las calles de Montevideo como si hubiera llegado la selección uruguaya después de un campeonato ganado, todo el mundo aplaudiendo y banderas, fue muy conmovedor. Y ahí empezó mi nueva vida. Yo era el mismo, pero muy enriquecido, sin duda. Muchas veces me han preguntado si prefiero haber vivido esta experiencia o no. Al principio me daba bastante pudor decir que sí, pero honestamente prefiero haberla vivido sin duda. No la viviría de vuelta, prefiero haberla vivido porque me enriqueció muchísimo.
hasta el día de hoy le sigo sacando el jugo a la montaña, sigo aprendiendo cosas, sigo conociendo gente por todos lados, amigos, recibiendo un montón de la gente, aparte del cariño, haciéndome amigos. Nunca me imaginé que 50 años después le iba a seguir sacando tanto jugo a esa montaña que tanto me quitó en aquel momento. Así que trato, como decía al principio, de transmitir esto, que la gente se dé cuenta de lo que es estar vivos, a pesar de todo, lo que siempre hemos oído y leído, ¿no? De valorar las pequeñas cosas en la vida. Hay que vivir el presente y valorar las pequeñas cosas, que lo hemos oído y leído montones de veces, pero cuando uno realmente lo hace, lográs eso, realmente vivís mucho más feliz. Yo los primeros tiempos me costó mucho adaptarme, a bajar de vuelta a la civilización, empezar a conectarme con esta realidad, quizás 1 año y medio o algo así. Me molestaba ir a lugares donde la gente hablaba, no me interesaba lo que decían, parecía todo que eran pavadas. Me costó bastante, pero bueno, al final me fui insertando nuevamente. Pero en un momento estaba con mucho trabajo, y ganaba montones de guita por mes y llegué a tener clientes un domingo de Navidad, el domingo de mañana, o una Navidad del 25 de diciembre metido en casa porque se iba y meta trabajo y clientes. Y un día dije, la pucha, hace como no sé cuántas semanas que ni me acuerdo de la cordillera. Y ahí pegué un frenazo y empecé a hacer un trabajo de incorporar todo lo que aprendí y ya aplicarlo día a día, que es lo que ya hace tiempo que lo hago, ¿no? Así que ya lo tengo todo incorporado y me despierto y estoy vivo, qué placer, estoy vivo, qué maravilla, todos los días. Y abro la ventana y respiro aire después de la lluvia o sin llover, o las puestas de sol, que vivo en el campo ahora y la disfruto todos los días. Y me acuerdo muy bien cuando como, muchas veces, no siempre, pero qué placer poder comer, tomar agua. Así que realmente ese saldo para mí ha sido muy positivo. Y sobre todo todos los amigos que me he hecho en todo el mundo y que me sigo haciendo. Realmente es fantástico. Cuando uno realmente quiere, busca, es receptivo y es consciente de los poderes que tenemos. Así que sepan que somos así. Aprovechen lo que es cada uno y lo que tenemos acá adentro. Bueno, háganme las preguntas que quieran, que encantado de responderé lo que quieran. Hola. Hola. Bueno, yo me pasaría ¿Dónde horas, estás? estoy Ahí. aquí, me pasaría horas haciendo preguntas. Pues hazlas. No saldríamos de aquí Yo he hasta llegado, mañana. he tenido algunas charlas que he estado hasta 3 horas, preguntas y respuestas, así que hasta 3 horas Bueno, aguanto. te voy a hacer una nada más. Bueno, luego a lo mejor te hago más. ¿Qué pasó con los cuerpos? ¿Los recuperasteis, el fuselaje? Es que la historia más o menos me la sé. He leído bastante y he visto documentales, pero ahora mismo no recuerdo. ¿Qué hicisteis con lo que quedó allí? Los cuerpos quedaron ahí, los que quedaron, los que no se consumieron. Los únicos que sabemos realmente de los cuerpos que se usaron somos los Strauch, que éramos los que nos ocupamos de esa tarea tan desagradable. Y al mes, en enero del año siguiente, 73, fue la Fuerza Aérea Chilena y Uruguaya, juntaron los restos y los cuerpos, los enterraron, hay una tumba ahí donde están los restos, y lamentablemente quemaron los restos del avión como para quemar las evidencias del accidente. Nunca entendimos mucho por qué. Se está transformando, lamentablemente. Nosotros los primeros, lamentablemente, es mal de todo el mundo. Las primeras veces que íbamos solos, nosotros en el medio de los Andes solos, y después nos cruzamos con algún grupito de 4 o 5 personas. Ahora en diciembre, cuando llegué a la cruz, habría, no sé, 60 personas. Y en el camino también. Y me indignó, y en el campamento también, y la gente sabe que estoy yo, y se arriban, y fotos, y papá. Pero me arrepentí después de haber hablado mal de esos que estaban, todos esos que estaban esta vez en la montaña. Son muy respetuosos siempre, ¿eh? Las veces que yo llego, siempre alguien... Bueno, justo también una foto lindísima que no lo pudimos pasar, que saqué en diciembre del año pasado. Estaba lleno de gente en la cruz. Alguien subió y dijo, mira, que yo quería estar un rato solo, y todo el mundo se dio baja. Y yo estuve un buen rato solo ahí, en ese escenario increíble. Pero es una pena realmente, sí, eso. Pero lo que te decía, que estaba muy molesto con esa gente, y en diciembre pasado
bajando con los caballos, después estás agotado después de estar en la cruz, y en una de las curvas había un grupo de argentinos, no me acuerdo de dónde, se habían encontrado conmigo arriba, les dije que me gustaba la música, no sé qué, y en una de las curvas, en la mitad de la montaña, me estaban esperando y me contaban una serenata, una cosa impresionante. Y después, más abajo, también otro de los grupos que decía, qué cantidad de gente. Pasé yo, empezaron todos a aplaudir en el silencio de los Andes, así que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero se ha convertido en un destino turístico, lamentablemente, de peregrinación. Hola, soy Antonio. Hola. Tengo realmente dos preguntas. Número uno, el que salió a pedir socorro fue Fernando Canessa. Ando Parrado. Sí, pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó desde que dejó el avión hasta que se encontró con el arriero junto al río? 10 días. 10 días a través de la montaña. 3 días en llegar a la cima y una semana en bajar. Y la segunda pregunta es, de los 16 supervivientes, ¿cuántos quedan vivos hoy en día? 14. Sí. Y yo voy a ser el último, ya resolví, voy a vivir hasta los 104, así que voy a volver acá muchas veces. Lo voy a aburrir. Oye, Eduardo, cuéntanos de la chaqueta que apareció. Cierto, sí. Del mexicano. Sí, hay historias, yo también me cuentan cosas que pasaron en Montevideo, mientras nosotros estamos allá, un montón de historias paralelas, y esta es una increíble. En el año 2006, yo estaba trabajando, estaba en mi estudio de arquitectura, de tarde, un lunes, me acuerdo perfecto, suena el teléfono, un amigo de Mendoza me dice, hola, Eduardo, ¿cómo andás? Y este tipo que quiere, estoy laburando, estoy concentrado en otra cosa. Che, acá tengo un amigo que tiene una guita tuya. Y me pasa a un chico que empieza a hablar en español mexicano, muy emocionado, que no le salían las palabras, y me cuenta lo que le había pasado. Ricardo Peña, que es alpinista mexicano que vivía en Colorado, y había ido a la Aconcagua a llevar 2 clientes de sequía de montaña, y es fanático de la historia, había leído todos los libros y todos los documentales posibles, y entonces tenía resuelto subir al lugar del impacto del avión nuestro. Tenía 2 días antes de irse a Estados Unidos, fue con un arriero, ya en las últimas horas de la tarde, que era muy peligroso estar allá arriba a esas horas. Llega a la zona del impacto, y ese año justamente no había ni hielo ni nieve, tanto las rocas que ruedan, ¿no?, que se desprenden, y que es muy peligroso porque es muy empinado, y de repente entre unas rocas, unos trapos azules, y lo vieron y dijo, a la pucha, estos deben ser restos de cuerpos del accidente. Y se arrimaron, sacaron las piedras, sacaron los trapos, abren, era un blazer hecho pelota, hecho trizas, unas cosas duras en el bolsillo, abren el bolsillo, sacan una billetera con dinero, con documentos, un pasaporte, lo abren, Eduardo Strauch. No podía creer, es como si hubiera encontrado la capa de Superman, ¿no? Una emoción. Sacó los documentos y la billetera, dejó el saco ahí y lo bajó. Entonces, después me lo mandó con un amigo que estaba ahí en Mendoza, me mandó la billetera y el pasaporte, que fue una cosa increíble, ¿no? Cuando yo tuve contacto de vuelta con eso, que es una cosa material, esos objetos, fue como si me hubiera conectado de vuelta con el lugar y con el momento. Después lo llamé a Ricardo y le dije, tengo que conocerte. Y me dijo que era músico y montañista. Este chico debe ser interesante para conocerlo. Y pues nos conocimos en México un par de meses después, creo. En una charla fui a México y le pregunté, che, y mi blazer. No, pasa que los montañistas cuando encontramos algo lo dejamos en el lugar, saqué solamente el pasaporte, pero si querés te lo voy a buscar. Entonces al año siguiente organizamos una expedición con gente de todos lados. Ahí yo participé, subió de vuelta, que es muy peligroso, como les decía, y estaba tapado de nieve y de hielo como había estado 33 años. Y el segundo año, de vuelta, volvió, fuimos con otra gente, subió, también estaba tapado como había estado 33 años. Y recién la tercera vez, otra vez estaba el saco a la vista, entonces con un boquito, que Eduardo, encontré tu saco. Yo estaba en el campamento con uno de mis hijos, una emoción. Y me bajó el blazer y me lo probé, todavía me quedaba bien. Está hecho trizas, pero estaba medio entero, y está en el museo ahora de los Andes de Montevideo. Y con Ricardo, con el cual estoy escribiendo mi segundo libro, nos hicimos muy amigos. Otra siempre le he dicho a él, viste, la montaña me quitó amigos y ahora me empieza a devolver. Acá tengo otro nuevo, mirá vos. Voy completando todos los que perdí en aquel momento. Nos hicimos muy amigos al grado que hace 4 años hicimos una cantidad de viajes juntos, conferencias juntos, seguimos yendo a los Andes todos los años, pero me mandó un mail y me dice, Eduardo, creo que no soy tono mexicano, bueno,
muchos mexicanos he conocido que les gusta mucho tener muchas novias. Y en 11 años conocí a Ricardo, le conocí tipo 9 novias, sin exagerar, ¿no? Sí, sí, entre 9 y 15. Y todas eran la mujer de su vida. Dijo, no, Ricardo, la mujer de tu vida. Una vez fue a la cordillera con una exnovia, una actual, y se armó un lío de novias. La última vez que me traes novias y exnovias a la montaña. Pero la última divina, una chica de familia ucraniana, amorosa, inteligente, una científica genial, bastante años, como 14 años menor que él. Uli, no me preguntes el apellido porque nunca me sale un apellido ucraniano. Y fue la última, que en realidad estaba saliendo a la cordillera una expedición con otra novia que tenía, que era la mujer de su vida, y esta chica Uli lo llamó a no sé qué cosa, y le vio la foto y habló y le gustó. Bueno, dejó a la otra y siguió con Uli. Pero me llamó a decirme, en ese mail, me mandó el mail y me dijo, a ver si los casaban, si los quería casar. Y dije, ¿por dónde viene el chiste? Pero era en serio. Quería que ellos consideraban que se iban a casar entre ellos dos nomás, así que no necesitaban ningún sacerdote, ningún oficial. Querían un amigo que fuera el testigo del amor entre ellos y el compromiso. Y ahí marché a casarlos a Colorado, una fiesta de casamiento, 70, 80 personas. Se casaron y mi amigo Picaflor al día siguiente hablaba de my wife y hasta el día de hoy, hace 5 años, están felices. Así que es genial. Hemos sido tan amigos a ese grado, ¿no? Buenas Me había tardes. olvidado que estábamos haciendo preguntas, me puse a hablar de vuelta. Eduardo, me ha encantado escucharte y la verdad que es un ejemplo para todos los demás. Y quería preguntarte, tú eres de origen vasco, ¿no? Sí, Aurioste, ¿no? sí, sí. Dice, Familia de mi madre es dice vascasa. apellido Stroh alemán, ¿no? Strauch es alemán. Ah, Es una y- mezcla perfecta, alemanes y en vascos. un pensamiento dices que siempre escuché que si un vasco se propone algo, lo saca adelante. Sí, Es verdad, ¿no? es bastante así, ¿eh? Y luego quería preguntarte, es curioso frente a la adversidad, os tocó vivir ahí en los Andes, utilizasteis mucho la imaginación y la fantasía, porque al fin y al cabo fuiste héroe en esas circunstancias. Y la tercera pregunta, ¿qué lección nos da, qué lección sacas y qué transmite, qué nos puedes transmitir a los demás en lo que os pasó en los Andes? Sí, el tema de usar la imaginación, por supuesto. La imaginación y la creatividad fue fundamental, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo inventando cosas. Sí, cosas que parecen elementales, pero hay que hacer agua, ¿qué hacemos? No podemos hacer agua, las manos se nos congelan, si agarramos la nieve, bueno, unas chapas, el sol refleja un poco más en el aluminio, empieza a derretir el agua. Nos estamos quemando las retinas mirando la nieve. Hay que hacer algo que nos proteja los lentes. Entonces sacamos los parasoles de la cabina de los pilotos y hicimos lentes con una carpeta de plástico y nos hicimos lentes para el sol. Boy François, que es muy indolente, no usaba los lentes y se perdió un ojo, casi pierde los dos y, bueno, por no ponerse los lentes. Y mis lentes y mi cartel de éxito que lo saqué del avión y los lentes que yo hice, que los traje a casa, los llevó mi hija a un trabajo del colegio y nunca más los vi. Eso es entre paréntesis, ¿no? Que cada vez que pienso eso me da un dolor. Y las... No puedo dar consejos, no voy a dar consejos, pero yo un poco lo he venido diciendo, ¿no? Tenemos que ser conscientes de las capacidades que tenemos y no llegar a una situación límite como esta, horrible y dura, para utilizar todos los poderes, la capacidad que tiene nuestra mente, el poder de adaptación, el poder de disfrutar también y de amar, ¿no? Que muchas veces estamos como encapsulados. Hay que abrirse, mucho contacto con la naturaleza, que te ayuda mucho a todo eso y a ser más feliz. Pero sobre todo, a mí lo que realmente me sorprende, una cosa que me sorprende es el poder de nuestras mentes, ¿no? Que yo he llegado a cambiar el rumbo de mi vida en muchos aspectos cuando le doy a la mente y sé que voy a poder porque ya lo he constatado. Eduardo, y la convivencia, pues no me acuerdo que leí el libro, pues imagínate la edad que tenía, vamos, tú casi, o sea, todo te cuento, y creo recordar que la convivencia, claro, a esas... ¿Convivencia decís? Sí, convivencia. ¿Entre nosotros? Sí, al principio hubo algunos, bastante problemitas, ¿no? Porque estábamos todavía veniendo de la civilización y estábamos durmiendo apelotonados, muertos de frío, sucios, con hambre, con sed. Hubo algunos roces y algunas peleas y algunos gritos y nos dimos rápidamente cuenta de que eso era fatal, ¿no? Sin necesidad de hablarlo mucho, nos dimos cuenta que si empezamos a generar caos y peleas, hubiera sido la muerte para todos. Entonces eso se cortó totalmente. Qué genial eso también, ¿eh?
es lo que preguntás, porque bueno, éramos 30 chicos, más o menos alrededor de los 20 y pico de años, viviendo en esas circunstancias y convivimos durante 2 meses y pico sin ese tipo de problemas, ¿no? Sin pelearnos, sin que hubiera... ¿Y tú eres católico? No. No. Y, por ejemplo, me imagino que había gente católica. Sí, había muchos católicos, la mayoría fuimos educados en el colegio católico, familias católicas, algunos ya no eran católicos, yo en ese momento ya no era más católico, fui dejando la religión católica y generando, creando mi religión, ¿no? Encontrando mi manera de encontrar el sentido de la vida, que es hasta el día de hoy. Estoy tranquilo y me sirve lo que yo concibo. Pero sí, Javier te decía que es muy católico y a ese grado de agradecerle a Dios que él no se había muerto y que se había quedado la mujer. Sí, otro que rezaba. Rosario rezamos todos en realidad, ¿no? Que nos ayudaba. Por eso me imagino que la fe ayudaría también, ¿no? Sí, a muchos nos ayudó mucho. Yo la verdad que me empecé a tener fe en mí mismo y en el ser humano y me empecé a dar cuenta que éramos capaces de lograr lo que logramos, ¿no? A medida que pasaban los días. Bueno, pero muchas veces esa fuerza no la explicas en una dimensión humana. Entonces, por eso muchas veces la explicación, los que tenemos fe, creemos, te ayuda a pensar que tienes una fuerza superior que te está dando la posibilidad de sobrevivir a esas circunstancias. Sí, hay mucha gente que lo siente así, yo no. Yo pienso que yo soy así, tengo esas capacidades, tenemos todos los seres humanos, ¿no? Esas condiciones y esas capacidades. El espíritu, yo soy una persona muy espiritual, no soy católico, pero soy totalmente espiritual. Y a mí me ayuda mucho el espíritu y sentirme partícula del cosmos, del universo, parte de la naturaleza. Así es como lo siento y eso me ayuda mucho. Y ese momento que tuviste, que mucha gente que está en esas situaciones extremas, que dicen que hay un punto de desconexión entre lo que está la Tierra, por decirlo de alguna manera, y el traslado que vas a hacer cuando te estás muriendo, que tú decías, qué maravilla, ese momento, no quiero volver para atrás, quiero seguir hacia adelante. Sí, eso es lo que iba sintiendo mi cuerpo, en mi mente. Y lo que pienso ahora, en ese momento, no sé exactamente qué concepto que pensaba de la muerte y el paso hacia otra cosa. Lo que pienso es que mi energía, obviamente, se va a transformar en otra cosa, ¿no? No va a desaparecer, porque la energía no desaparece. Y eso es lo que pienso, ¿sí? No me imagino yo en otro ser ni en otra cosa. Mi energía sí, se va a transformar, no sé en qué. No sé en qué, ni me lo planteo. Creo que no voy a tener respuestas y trato de vivir el presente lo mejor posible, que es lo único seguro. Pues enhorabuena por esa fortaleza que tienes. ¿Eh? Enhorabuena por esa fortaleza. Sí, estoy de acuerdo. Le reconozco que me he hecho mi camino, mi manera. ¿No se oye? Ah, ¿Me oyes? perdón. Ahí. Hola Eduardo, yo soy una fanática Hola. de la historia. De hecho, el año pasado estuve en el Valle de las Lágrimas y hice allí noche y ¿Estuviste? tal. Sí, vale. Entonces, una de las cosas que te quería preguntar es que siempre, he oído muchas charlas y demás, que entre los supervivientes siempre creías que los verdes valles de Chile estaban detrás del volcán. Pero Numa le había dicho a tu primo que cuando habían subido en una de las primeras expediciones Cosmaspon y Cervino, que todo lo que había eran kilómetros y kilómetros de... Me imagino que tu primo te lo diría a ti. ¿Cómo vivisteis vosotros ese ascenso sabiendo que los verdes valles de Chile no estaban allí y que iban a tardar? Pues yo en realidad no hice ese ascenso, lo hicieron otros, ¿no? Pero esas expediciones sí, Gustavo es muy imaginativo. Y dice que llegó hasta la cima de los Andes, cuando salían esas expediciones, que nosotros los vimos y estoy seguro que no llegó ni a la mitad. O sea que estamos seguros que nunca vio para el otro lado. Pero de todas maneras, a la altura que llegó, lo que vieron fue todo nieve y rocas, o sea, del lado del este, del lado nuestro, digamos. De aquel lado nadie lo vio hasta que Nando se asomó, que son casi 5.000 metros, ¿no? Uf, lo que habrá sido ese momento para Nando, ¿no? Imagínate a ver los verdes valles de Chile y nada, nieve, roca, hasta el horizonte. Por aquí. Sí. Antes que nada, gracias por la conferencia, ha sido súper enriquecedora y muy emotiva. Y yo te quería preguntar, porque nos comentaste que hubo un momento que estabas en la nieve y que sentiste una experiencia como muy maravillosa, que te conectaste con la naturaleza y con el universo. Y te quería preguntar, porque nos comentaste después que un sacerdote catalán te había dado algunos tips como para tratar de repetir esa experiencia.
y no sé si podrías compartirla con nosotros. Puedo hacer subir al experto, que es este amigo es el que me conectó, el que empezó a explorar sobre el tema ese. Es muy complejo y yo no te sabría transmitir lo que nos ha ido transmitiendo el padre Javier Meloni. Meloni, sí, Meloni, siempre me equivoco el apellido. Pero, o sea, a mí me hizo entender más lo que me había pasado, ¿no? Yo siempre pensaba que era un estado de meditación, pero fue algo distinto. O sea, crucé un umbral, o sea, llegué a otro nivel con mi mente y son experiencias que te quedan acumuladas, no las perdías. Una vez que las viviste, te quedan. Yo creo que justamente eso es una de las cosas que me siguen ayudando a vivir de esta manera tan serena y con todos los problemas que tengo, como todo el mundo, etcétera, pero reconozco que he encontrado la manera de ser feliz. Me he despojado de lo material. He tenido, como yo soy arquitecto, llegamos a tener algo así como 14 casas o apartamentos en Montevideo que compramos y reformamos, casas muy buenas. Mi mujer le encantaba la decoración y colecciones de cosas, eran casas repletas de cosas, de adornos, de platos, de esto, el otro. Me he ido despojando de todo eso por distintas circunstancias y estoy feliz con la mochila muy, muy livianita, mucha naturaleza, mucha gente, mucho contacto con gente y conocer nueva gente y hacerme amigos. Y cada vez le doy más importancia a todo eso y cada vez vivo más en función de eso y mucho menos en todo lo demás, ¿no? El consumismo tan peligroso, eso lo he ido reduciendo al mínimo. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Me ha parecido igual muy, muy interesante, muy enriquecedora. Y tengo una pregunta. Una vez que salieron de los Andes, la relación entre los supervivientes, ¿cómo fue a lo largo del tiempo hasta el día de hoy entre ustedes? Mira, 50 años celebramos el Día del Rescate, ¿no? Sin excepción. Al principio éramos solamente nosotros, los 16, varios años, después empezaron las novias que querían participar, empezaron a venir las novias, después mujeres y los hijos. El año pasado, en diciembre, éramos 140 personas, ¿no? O sea que de esos 16 moribundos que salimos, somos 140 personas ahora. Y como cualquier grupo humano hemos tenido momentos más de roces y de peleas. Y hay 2 o 3 que les encanta buscar motivos para pelear y siempre están buscando. Pero a medida que fuimos envejeciendo, estábamos todos más tranquilos, más serenos y siempre tuvimos un vínculo indestructible, ¿no? Algunos de nosotros, me voy, que son unos tarados, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, y al poco tiempo se estaba de vuelta. Inclusive en los grupos de WhatsApp, algunos se fueron y ahora estamos todos juntitos en el grupo de WhatsApp. Y te diría que una vez por mes, por lo menos, alguno dice, che, vamos a reunirnos, vamos a tomar algo, vamos a hacer un asado. O si no, el casamiento de alguno, algún velorio, demás también lo estamos viendo, lamentablemente. Pero seguimos absolutamente vinculados y unidos y es indestructible el vínculo, ¿no? Y nuestros hijos también sienten algo especial, ¿no? Por los hijos de los otros, aunque no se ven demasiado o no sean amigos, pero es como una comunidad, ¿no? Eduardo, muchas gracias por la presentación, me encantó. Y a mí me gustaría saber la relación con la gente. ¿No me oyes? Sí, perdón, sí, te estoy escuchando. A mí me interesaría mucho qué relación tuvisteis después con los familiares de los que habían fallecido. Mira, esa fue una sorpresa que yo por lo menos me llevé, que me imaginé que iba a ser muy distinto, ¿no? Con todas las familias en general de todos. Bueno, nunca imaginé lo que pasó, cómo reaccionó la madre de mi querido amigo que murió al lado mío, que nunca más me quiso ver. No le interesó verme, no soportaba verme a mí solo y no ver a su hijo al lado. Y eso me hizo sufrir muchísimo, ¿no? Que nos adorábamos con la madre de Marcelo, con Estela. Y hubo muchas familias que nos recibieron con amor y con los brazos abiertos de los chicos que se murieron, varios, muchos. Los Nicolich, por ejemplo, siempre me acuerdo, pues, de los que más cariñosos han estado con nosotros. Y otras familias que estaban mal, que no querían ni vernos, como si hubiéramos tenido la culpa nosotros de lo que pasó, ¿no? Una reacción rara, pero está respetable. Yo llegué a tener a la hermana de uno de los que se murieron, que me tocó el timbre en casa sin avisarme nada, y cuando estaba en el living sentada, relajándome, insultándome, que no tienen derecho, que no sé cuánto, que que el otro. O sea, hubieron reacciones de todo tipo. Pero a través de los años todo el mundo se empezó a calmar, a entender. Ahora es increíble la película esta justamente, que todas las familias la vieron hace 2 o 3 semanas en Montevideo,
y fue como el cierre total. Fueron todas las familias, hermanos, madre no queda casi ninguna, pero todos los familiares de los que murieron y nuestros, y fue muy emocionante. Yo justamente no estaba, lamentablemente, pero estaba acá en Europa. Pero me contaban mis hijos, mi mujer que fue. Al final todos los abrazos y la gente decía, ahora entendemos lo que sufrieron, qué horrible, no sé cuánto, y abrazos. Así que recién ahora volvió todo a ser como tenía que haber sido al principio. ¿Cuándo se estrena la película? ¿Sabes? Creo que en octubre. Sí, y vayan a ver en los cines, no la vayan a ver en televisión. Sí, pero vean los cines. Es una película para ver en cine, sin duda. ¿Cómo se llama? La Sociedad de la Nieve. Sí, que es un libro que escribió Pablo Bielsa, que es amigo nuestro del colegio, es muy buen escritor, y hace 5 años que está trabajando con Bayona, con el guión, y bueno, estuvo pegado a Bayona toda la filmación y la producción de la película. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha aportado. Y quería hacer una pregunta. Esta experiencia vital y a lo largo de los años, ¿cómo les ha podido ayudar a ustedes en la aceptación de lo inevitable, en paz? ¿En qué, perdón? Lo La último. aceptación de lo inevitable. Ajá. Y distinguir lo que es inevitable y la aceptación. Ajá, de tantas cosas inevitables. Bueno, sí, yo lo aprendí. Primero la distinción y luego la aceptación, ¿no? Y no solamente en ese momento, sino a lo largo de la vida. Sí, me ha servido mucho, ¿no? De tratar de detectar las cosas con las cuales tengo que luchar para cambiarlas o para conseguir, o las que no puedo hacer nada y sé que no van a cambiar, ¿no? Sí, creo que me ayudó mucho. Es difícil saber cómo y cuáles, pero sin duda que la experiencia de los Andes me ha ayudado. Sí. Qué importante que es eso, ¿no? No gastar energía, ni amargarse, ni estresarse por cosas que no vas a poder cambiar, ¿no? Y imaginarse cosas que van a pasar que no pasan, que es tan típico, ¿no? Sí. Hola, Eduardo. Aquí estoy otra vez haciéndote una consulta. Aquí. Mira, nada más que te quería hacer un comentario. Cuando te estaba escuchando, a veces me recordaban tus experiencias con lo que oí hace 2 o 3 años que celebramos el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo, cuando llegó Alcano con los 19 supervivientes. ¿Alguna vez alguien te ha hecho algún comentario de eso? ¿Te lo ha comparado? ¿Tú te sabes esa historia? No. ¿No te sabes la historia de la Vuelta al Mundo? ¿De cuál? Bueno, a lo mejor la sé, pero... La de Magallanes y Elcano. Ah, sí. La Vuelta al Mundo. Claro que la sé. De los 200 y pico que salieron, que llegaron 19. No me acordaba que pasaron una los historia de números y los 3 detalles. años. Esos fueron 3 años. Ahí en Argentina, en la parte de abajo también, que estuvieron muchos meses. La sé por arriba, la verdad que sé poca esa historia de Magallanes. Mucho de tu parte me sonaba aquello de comer cuero, de comer... ¿Dónde estás que no te veo? Ahí. Seguís tú. Sigue. Sí, pero ellos sabían en lo que iban y fueron porque querían y muy diferente. Exacto, nada que ver. Bueno, Eduardo, pues muchísimas gracias. Yo sé que mucha gente se le va a acercar. Les pido un aplauso, un gran aplauso para Eduardo. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a Raúl, a este amigo en común. Sí, ni que hablar. Ni que hablar. Porque Si no, no estaría acá. Así es, el que nos acercó. Sí. Muchas gracias.